días a todos. Bueno, para mí es un gusto dar la bienvenida a las delegaciones que nos visitan del exterior, también a las representaciones, agradecer las palabras del secretario, de Keiji y de Alfredo sobre el observatorio. Y bueno, es un gusto también tener en la mesa a dos especialistas como son Keiji y Félix, que por supuesto no necesitan presentación, así que no vamos a hacer una presentación de ellos antes de exponer, porque todo el mundo los conoce. La idea en mi caso es presentarles, bueno, voy a comenzar con algunas tendencias internacionales que van a servir como introducción a lo que luego van a profundizar tanto Keiji como Félix en sus presentaciones, y también quiero contarles algo sobre el observatorio. Naturalmente, algunos conocen la iniciativa, de repente otros precisan más información, y ese va a ser el objetivo, ¿no? Entonces, ya dando comienzo a la presentación, el contenido de la misma. Bueno, inicialmente vamos a hablar de tendencias internacionales, un poco el secretario también estaba comentando estos cambios que se están dando, que están de cierta forma reconfigurando lo que podría denominarse un nuevo sistema internacional. Entonces, del observatorio, y como Asia-Pacífico es uno de los motores de esos cambios, nos preocupa especialmente seguir estas tendencias, entonces lo que vamos a discutir un poco en estas jornadas también. Vamos a hablar de la importancia de Asia-Pacífico para América Latina, lo que en definitiva es lo que explica la necesidad de tener un observatorio de estas características, con información para la toma de decisiones. Por lo tanto, hay que atender a la importancia que tiene esta región para América Latina. Vamos a tener alguna introducción del observatorio, fundamentalmente una ficha explicando un poco los comienzos y los orígenes de este proyecto, hoy en realidad, las actividades y herramientas que desarrollamos, las publicaciones que tenemos, y después el papel del observatorio, que es bien interesante, esto que también se comentaba inicialmente, vinculado a la academia, los empresarios y el gobierno. O sea, el observatorio tiene esa originalidad, ¿no? Está compuesto por 3 organismos internacionales y además tiene foco en querer atender las demandas de la academia, de los empresarios y del gobierno. Y en definitiva hemos ido, con el correr de los años, incorporando diferentes instancias de discusión en estas tres áreas, estos 3 sectores. Entonces es bien importante la realización del foro gubernamental que estamos inaugurando hoy. Sin más, dando comienzo a las tendencias internacionales. Bueno, yo creo que está claro la importancia creciente de los países en desarrollo. Esto abre una oportunidad que de repente no teníamos hace unos años. O sea, está claro que tanto América Latina como Asia-Pacífico tienen una nueva oportunidad, porque hay una importancia mayor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista geopolítico. Hay una importancia mayor de los países en desarrollo. Y esto es algo que abre una oportunidad en la agenda bien interesante. Entonces creo que hay que atender a este tema, ¿no? Luego tenemos la explosión de la firma de acuerdos comerciales. Es algo que tratamos bastante en el observatorio. Ustedes saben que diferentes organismos internacionales han estudiado en profundidad este tema, desde la CEPAL, la OMC, entre otros, la propia LADI. O sea, ha habido una explosión de firma de acuerdos comerciales, y eso implica, lógicamente, impactos. Y vamos a intentar evaluar estos impactos, porque están pasando en este momento algunos cambios de profundidad en ese sentido. Después, las cadenas globales de valor, que es esto que se llama la nueva forma de producir. Entonces, cabe cuestionarnos si en América Latina estamos formando parte o no de esta nueva forma de producir, y cómo podemos hacer para insertarnos en ese nuevo fenómeno. Entonces, yo creo que eso es algo que va a discutirse en profundidad en las siguientes jornadas. Las nuevas disciplinas del comercio internacional, esto es clave y es parte de la discusión que vamos a tener. Ya no se negocia solo aranceles en los acuerdos comerciales. Y los aranceles vamos a ver que siguen siendo importantes, pero ya no es solo aranceles, es mucho más. Y los nuevos acuerdos que se están negociando, como por ejemplo el TPP, marcan una tendencia en ese sentido. Entonces debemos también preocuparnos qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional, y del observatorio hemos intentado atender este tema. Los megaacuerdos son negociaciones. Ya estamos hablando del TPP, que ya no es una negociación, es un acuerdo. Es cierto que tiene un proceso de incorporación muy complejo que puede llevar su tiempo, pero lógicamente ya está cerrado. El RCEP, que es esa iniciativa también impulsada por China, que refiere solo a países asiáticos. El acuerdo transatlántico, el TTIP, que tiene que ver con ese acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. La propia PECO, las negociaciones tripartitas entre China, República Corea y Japón. Estamos hablando de acuerdos que tienen un impacto en las normas multilaterales y un impacto en la economía y el comercio mundial de dimensiones hasta ahora inéditas, ¿no? Hay también unas tendencias. Estas tendencias fueron extraídas de diferentes informes y diferentes organismos internacionales que las realizan. Hemos tomado las más importantes. Hay un nuevo papel de los productos básicos.
Esto es bien interesante porque esto le da una oportunidad también a los países en desarrollo que quizás no lo teníamos tiempo atrás, que hay cada vez más importancia en los nuevos productos básicos. Vamos a profundizar un poquito más adelante sobre este tema. Y lógicamente lo que todos también conocemos, que es una aceleración del cambio tecnológico y la importancia de los servicios. En la importancia de los servicios, creo que también América Latina tiene oportunidades muy interesantes. ¿Por qué? Porque la competitividad de América Latina en servicios es superior a la que presentan bienes. Eso está demostrado por algunos estudios. Incluso también tenemos una competitividad mayor en servicios que algunos países asiáticos. Entonces allí hay muchas oportunidades que vale la pena resaltar, ¿no? Las vamos a ir resaltando. Entonces, profundizando un poco la tendencia de los países en desarrollo, ¿no? Temas que todos conocemos, por lo cual voy a pasar rápido. Es claro el crecimiento de la producción mundial. Si uno analiza la participación en la producción mundial de los países en desarrollo en relación a los países desarrollados, lógicamente ahí hay una mayor proporción, que es cierto que tiene que ver con la deslocalización de inversiones, pero no solo, también tiene que ver con factores propios de cada país y de cada economía, y en esto Asia ha sido obviamente un pilar fundamental. Después tenemos la relevancia del comercio sur-sur. Esto se vio reflejado en el comercio sur-sur, por lo tanto el comercio sur-sur es el que está explicando gran parte del comercio mundial. Esto tiene que ver con China, pero no solo, también tiene que ver con reformas importantes que llevan adelante otros países de Asia. El observatorio atiende a China naturalmente porque es una gran potencia, pero también busca atender a los otros fenómenos que se dan en Asia-Pacífico. Hay una apertura del comercio en los países en desarrollo. Los países en desarrollo realmente han abierto sus economías. Eso es algo que ha ocurrido. Esto no quiere decir que no sigan existiendo barreras no arancelarias, algunas restricciones. Eso vamos a ver que siguen existiendo, estamos trabajando en eso también, pero lógicamente hay una apertura en términos arancelarios. El impacto ambiental del desarrollo económico, creo que este es un tema clave para el futuro de América Latina y también para el futuro de Asia. Me da la sensación de que quizás en nuestras agendas esto está desaprovechado. Tenemos un papel quizás más importante para jugar en los aspectos y los asuntos medioambientales. Entonces ahí creo que hay algo interesante. Luego está la heterogeneidad del crecimiento económico en América Latina y en Asia-Pacífico. Tenemos la tendencia a hablar de América Latina como un todo, la tendencia a hablar de Asia-Pacífico como un todo, y esto a priori es un error. Estamos intentando analizar el caso de Japón por un lado, el caso de China por otro lado, el lado de la ASEAN. De la ASEAN hay mucha complejidad también. No podemos generalizar porque esto es realmente complejo, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y la importancia geopolítica de los países en desarrollo, esto creo que sí que es un resultado también de las otras tendencias, pero está claro que somos más importantes en la agenda internacional de lo que éramos años atrás, y eso es algo que nos permite también cumplir otro rol, ¿no? No hay que sobredimensionar esa importancia, naturalmente, pero sí está claro que hay oportunidades allí. Eso es lo que refiere con los países en desarrollo. Este es un gráfico muy conocido por todos, que es habitual, lo utiliza habitualmente la OMC, que lo que refleja es lo que ha ocurrido desde la década del 90 en adelante con la explosión de los acuerdos comerciales. Esto realmente es un fenómeno ya totalmente instaurado, que lo que provoca es, bueno, reacción en diferentes países y pérdida relativa de ventajas en otros. Entonces ahí hay que tomar decisiones de políticas. Entonces desde el observatorio estamos intentando identificar de cierta forma todos los acuerdos que se van suscribiendo a nivel internacional para de esa forma poder reaccionar, que los países sepan que van a perder ventajas relativas de acceso y que si deciden no formar parte de esos procesos, bueno, que tengan eventualmente otro tipo de estrategia de inserción, que también naturalmente es válida, ¿no? Pero esta es una realidad, la explosión, ¿no? Las cadenas globales de valor, esto de la producción, esto de que se arman los productos en todas partes del mundo, es algo que se habla bastante, ¿no? Pero bueno, claramente es una nueva forma de producción mundial. Esto está instaurado, el comercio está explicado por las cadenas globales de valor, fundamentalmente por lo que se llama la fábrica Asia, la fábrica de Europa y la fábrica de América del Norte. De esto Keishi nos puede hablar con mucho más propiedad, naturalmente, por lo tanto no voy a profundizar, pero claramente este es un fenómeno en el cual América Latina está ajeno, si se quiere. No quiere decir que no tengamos encadenamientos productivos, los tenemos, pero no necesariamente el encadenamiento productivo es lo mismo que una cadena global de valor. Entonces ahí tenemos, me parece que un desafío bien interesante de discusión, de si cómo vamos a entrar en este fenómeno. Luego hay oportunidad de ingreso para los países en desarrollo en esto de las cadenas, en la eficiencia y la calidad. Naturalmente, si uno pretende ingresar en una cadena global de valor, tendrá que mejorar o profundizar sus estrategias de eficiencia y calidad. Quizás tenemos que mejorar muchos de los procesos productivos que seguimos en América Latina, y el insertarse en una cadena global de valor te va a exigir, porque uno no cualquier empresa hace una parte de un iPhone o una parte de un avión Boeing. Claramente hay que seguir determinados
procedimientos que llevan a la eficiencia y a la calidad. Entonces deberíamos cuestionarnos si podemos cumplir parte de ese rol o no, o debemos en definitiva transitar otro camino. Creo que esa es parte de la discusión que se puede dar en este foro. La importancia de la IED, de la inversión extranjera directa en este fenómeno, claramente la inversión extranjera directa es la que está explicando las cadenas globales de valor. Si uno analiza lo que está ocurriendo con la deslocalización que está llevando adelante China en el sudeste asiático, esto realmente es bien interesante y es de importancia y es de un impacto tremendo a nivel internacional, por lo tanto hay que seguir este fenómeno. Y la importancia de los servicios, acá me quiero detener porque cada vez es más difícil separar un bien de un servicio, no está claro. Esto ya nos está llevando a pensar en que los bienes, esa distinción entre el bien y el servicio está desapareciendo, porque el servicio adquiere cada vez más relevancia en el bien. Entonces, el celular es un bien tangible, pero lo que más importa es el servicio que está asociado, ¿no? Valen más las apps que se bajan en el celular que el propio teléfono. Entonces, es ahí donde algunos estudios ya están identificando que América Latina puede tener una interesante oportunidad para ingresar en las cadenas globales de valor, pero a partir de los servicios. Y hay ejemplos varios ya en América Latina de grandes desarrollos a nivel de aplicaciones para celulares. Y esto creo que es una excelente noticia, tenemos que ver si podemos transitar ese camino. La pregunta que me hago, que nos hacemos habitualmente los que estamos en estos temas sobre las cadenas globales de valor es qué papel está jugando América Latina en este fenómeno. Si estamos jugando un papel activo, o estamos de forma defensiva, o si ni siquiera estamos presenciando esta película con la atención que merecería. Este es un ejemplo, la presentación igual va a quedar en el sitio web del observatorio, pero este ejemplo lo que permite es identificar cómo de un desarrollo en bienes derivan una gran cantidad de prestación de servicios. Entonces, en un desarrollo de producto, por supuesto, hay investigación y desarrollo, hay servicios de ingeniería, hay ensayos técnicos, hay servicios de diseño, hay servicios de análisis. Esto es un desarrollo en bienes, pero que está asociado a una red, una prestación de servicios realmente muy importante. Y es ahí donde podemos realmente poner el foco y donde cabe, si uno analiza las estadísticas, lo que está ocurriendo a nivel de los planes de desarrollo de servicios en Asia, nos queda la sensación que los países asiáticos emergentes están siguiendo este camino. Y ya todos tienen planes de servicios en el largo plazo. Hay políticas específicas en estos países en servicios, por lo tanto es un tema al cual se le está prestando muchísima atención. Los productos primarios, ¿por qué los productos primarios? Lo hablaba el secretario también, vinculado a este fenómeno de la reprimarización de las exportaciones de América Latina o de América del Sur. Esto es una realidad, entonces también tenemos que reconocer la estructura con la cual contamos. Y realmente sobre esa estructura, a partir de esa estructura productiva, si podemos o no generar alguna ventaja comparativa y luego competitiva. Porque realmente hay una realidad en que han aumentado de forma muy importante las exportaciones de productos agropecuarios y hay una realidad que los productos agropecuarios cumplen un rol cada vez más importante en el comercio mundial. Entonces no podemos desconocer que América Latina tiene una competitividad, una base de estructura productiva muy competitiva para atender a las demandas de la industria de los alimentos. Y hay estudios muy interesantes de los beneficios que podría tener América Latina en la exportación de productos agropecuarios o de productos alimenticios de valor agregado en el sudeste asiático o en Asia Pacífico en general, con lo que se ha llamado esta nueva clase media mundial que genera alimentos, que demanda alimentos de mayor valor. Bueno, esto claramente es algo para discutir, si tenemos un papel que jugar en la industria de los alimentos. Yo creo que sí, los expertos, tanto Keiji como Félix, me responderán seguro muchas de las preguntas que yo voy haciendo porque esta presentación es más bien introductoria. En el aspecto de los productos primarios, el rol de las barreras no arancelarias es clave. Vamos a atender mucho a este tema en el foro. Hay restricciones muy importantes para nuestros productos a nivel internacional, todavía. Esto es una realidad. Arancelarias y no arancelarias. No es fácil para un empresario latinoamericano exportar a un país asiático, porque el país asiático todavía aplica políticas muy proteccionistas. Esto es una realidad y tenemos que trabajarla, pero es un asunto clave para el acceso real a los mercados, porque si no, uno negocia un acuerdo, pero después la dificultad de acceder y acá hay muchos expertos en estos temas, por lo tanto sabemos que se puede negociar un acuerdo, pero después el acceso real no es tal. Entonces el rol de las barreras no arancelarias ha sido clave. El impacto por la evolución de los precios en los productos primarios también se comentaba. Estamos ahora preocupados con la desaceleración de China, naturalmente eso tiene un efecto directo en determinados puntos en el crecimiento total de América Latina. Por lo tanto, hay una caída de los precios
Entonces, es cierto que los precios no fluctúan todos igual, una cosa es el petróleo, los minerales, y otra cosa son los alimentos con valor agregado, pero fluctúan todos también. Entonces nos beneficiamos por un muy buen tiempo y ahora estamos con el viento de cola contrario y eso nos lleva a que estamos preocupados por los productos que colocábamos, que han perdido su precio de forma bastante importante. El valor agregado en la industria de los alimentos, que como decía es un camino que podemos seguir, que algunos países están siguiendo. Hace poco hacíamos un foro en Perú, el observatorio sobre el acceso real a la ASEAN, y ahí invitamos a casos de éxito, y bueno, y es interesante ver cómo hay empresas que sí están exportando valor agregado en alimentos al sudeste asiático, y lo están haciendo de forma muy exitosa. Entonces realmente hay ejemplos interesantes a tener en cuenta, y bueno, quizás es importante tomar esos casos de estudio para intentar expandir las buenas prácticas en algo que es clave, que es el valor agregado de los alimentos, que para mí me parece que para América Latina este tema y los servicios son algo clave, ¿no? Y la importancia geopolítica de los alimentos no es un tema menor, esto se está hablando cada vez más. La FAO ha realizado proyecciones muy importantes en cuanto a el alimento que se va a necesitar en los próximos años, ¿no? Y esto realmente nos da la señal del papel que podríamos jugar, ¿no? Y realmente es clave. Ya he dicho, la potencia de un país se ve también ahora reflejada en parte por la potencialidad en su producción de alimentos. Y eso tiene sumo interés para América Latina. Los megacuerdos es uno de los temas centrales de este foro. Y lo va a hablar Keishi y lo va a hablar Félix, porque no podemos no hablarlo. Es el TPP. ¿Y por qué hablamos lo simplificamos en el TPP? Porque no es solo, como mencionábamos anteriormente, porque el TPP es el que se ha suscrito hasta el momento. El año pasado y se terminó de suscribir en febrero en Nueva Zelanda. Bueno, este acuerdo es un acuerdo de última generación en cuanto a la incorporación de normas, las llamadas normas OMC Plus o las OMC-X. Las OMC Plus son las que van más allá de lo que ya está, ¿no? En la OMC, las X, digamos, disciplinan sobre normas que ni siquiera están en el ámbito multilateral. Entonces, realmente, si uno analiza el TPP, se da cuenta que estamos frente al acuerdo más moderno que jamás se haya firmado a nivel internacional. Y esto corresponde que lo estudiemos, y ya lo hemos estudiado, hemos hecho un evento sobre el TPP en el observatorio y estamos estudiando el tema. Lógicamente este acuerdo va a impactar en la generación de las reglas comerciales, este acuerdo va a impactar en la OMC, sin lugar a dudas, de esto hay bastante literatura, pero va a impactar también en los acuerdos subregionales y hasta en los acuerdos bilaterales, porque a través del TPP se han revisado muchos acuerdos bilaterales. Se ha revisado desde el NAFTA hasta algunos acuerdos bilaterales que tenía Estados Unidos con otros países. Entonces, se ha revisado, quiere decir que de hecho se ha profundizado, se han cambiado algunas de las normas que allí se negociaron. Posee un componente económico, comercial y geopolítico. Esto es interesante observarlo. Los acuerdos cada vez más tienen el componente, son multicausales, digamos. No se puede explicar un acuerdo solo por lo comercial. Eso es una simplificación, hay mucho más, hay comercio, pero hay aspectos geopolíticos, ¿no?, que impulsan al cierre de los acuerdos. Entonces, también esto podría explicar por qué algunos países deciden también por política no participar de determinados fenómenos, porque obviamente la política y la geopolítica es parte de todo esto, y lo vamos a discutir. El acuerdo que impactará en el acceso de preferencias relativas, quiere decir que el TPP lo que se ha demostrado, por más que sea un acuerdo de última generación, es que ha generado impactos muy importantes en acceso a mercado. Quiere decir que el TPP bajó aranceles, porque el TPP, entre otras cosas, cerró un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón, donde Japón flexibilizó en parte su política agrícola en una negociación bilateral que duró prácticamente un año entre Japón y Estados Unidos, y de la cual se beneficiaron también el resto de los países, y después Estados Unidos también con su política automotriz, entre otros temas, ¿no? Pero también México, a través del TPP, accedió al acceso real en Asia-Pacífico, que era una de sus estrategias, por nombrar algunos casos, pero estamos hablando de que hay un acceso real en aranceles, por lo tanto hay un impacto real en las preferencias. Después el efecto en los acuerdos plurilaterales en las negociaciones. Esto es bien interesante porque no estábamos tan convencidos, pues quizás por la última experiencia plurilateral que tenemos el recuerdo aquí en América Latina, que negociar en el marco de acuerdos plurilaterales puede ser beneficioso para los resultados finales. Quiere decir que los países que están en ese acuerdo ganan fuerza y obtienen resultados mayores que en un acuerdo bilateral. Si uno repasa el TPP, podríamos decir que parte de los países que negociaron en el TPP lograron beneficios mayores a los que habían obtenido en relaciones bilaterales. Esto ocurre marcadamente con Estados Unidos. Quiere decir que el acuerdo plurilateral volvió a dar fuerza a las economías más pequeñas, porque se
realmente se negoció mejor que en la lógica bilateral. Y esto es algo que yo sé que es discutible, pero que es interesante discutirlo. Es interesante discutirlo. Si tenemos que volver a esa lógica de lo plurilateral o tenemos que seguir en la lógica bilateral. Esto es sencillamente listados los capítulos del TPP. Y si uno, no los voy a leer todos, por supuesto, pero uno lo que tiene claro ahí es que ahí ya estamos desde los clásicos de inversiones, servicios, pero ahí tenemos telecomunicaciones, ahí tenemos comercio electrónico, ahí tenemos, lógicamente, cooperación, competitividad, pequeñas y medianas empresas, coherencia regulatoria, temas vinculados con la transparencia y la anticorrupción. Por lo tanto, el nivel de profundidad de este acuerdo es, lógicamente, inédito en términos de disciplinas de comercio internacional. Y de estos temas, por supuesto, es muy difícil que tengamos posición, porque en nuestros acuerdos, hay algunos países que han avanzado bilateralmente de forma profunda, nuestros acuerdos en la región no necesariamente han incorporado este tipo de normas por diferentes motivos. Entonces, si nosotros vamos a enfrentarnos a estas nuevas tendencias o a esta nueva reconfiguración a nivel internacional, quizás justifica comenzar a atender a estos temas y ver si realmente necesitamos analizarlos con más profundidad. Estos son los capítulos del TPP entonces, que por supuesto no los voy a nombrar. Ahora quisiera pasar al observatorio, ¿no? Esas son las primeras tendencias que, como decía, van a ser profundizadas por los dos expertos que tenemos invitados, tanto Keiji como Félix. Pero, ¿por qué la creación del observatorio? Que esto también tiene su sentido, explicarlo, porque lógicamente hay un crecimiento exponencial de comercio bilateral entre América Latina y Asia-Pacífico. Ahora vamos a verlo en gráfica, pero naturalmente es enorme el crecimiento que se ha dado en los flujos comerciales. Después hay un crecimiento también muy profundo en la firma de acuerdos comerciales y de inversión. Quiere decir que ya no solo comerciamos, sino también hemos firmado acuerdos comerciales con Asia-Pacífico, hemos firmado acuerdos comerciales y de inversión con Asia-Pacífico. Toda América Latina lo ha hecho. Algunos más, algunos menos, pero todos han participado de este fenómeno. Entonces, lógicamente eso implica la necesidad de atender y de tener un espacio especializado a que esté todo el día estudiando estos temas. La constitución de la nueva agenda, esto es algo que también hemos venido observando, ya no nos relacionamos en temas comerciales, sino la agenda que tenemos con China, con Japón, con Corea, con el sudeste asiático, la que pretende progresivamente tener Australia y Nueva Zelanda con América Latina, que están algo más rezagados en esa agenda, es cada vez más profunda. Ya no te hablan de bienes, te hablan de cooperación, te hablan de cooperación en diferentes áreas, cooperación cultural, cooperación... Entonces, realmente ya estamos hablando de una asociación, si se quiere, más estratégica. No podemos simplificar y decir, bueno, esto es solo comercio. No, ya la relación con los países de Asia-Pacífico es mucho más de comercio. Es mucho más que comercio. Entonces, estamos intentando atender al desarrollo de esta nueva agenda. El aumento de la asociatividad empresarial e institucional. Hemos visto en algunos de los viajes que hemos realizado a Asia, hemos trabajado este tema, cada vez más hay instituciones que se crean que vinculan a las dos regiones, pero solo menciono la cantidad de convenios que han firmado las universidades, las cámaras empresariales, la creación de cámaras bilaterales, diferentes tipos de asociaciones que se han firmado en los últimos años entre América Latina y Asia-Pacífico. Y después la asociatividad empresarial, cómo realmente ya se está dando que empresas latinoamericanas se asocian con empresas asiáticas para producción de diferentes partes o para atender a los grandes mercados asiáticos o también atender al gran mercado latinoamericano, porque es muy común hablar de la clase media asiática y de crecimiento asiático. Pero no hay que olvidar que también en los últimos años América Latina ha tenido un crecimiento muy profundo en los últimos años. Ahora sabemos que estamos atravesando algunas dificultades, pero hay que pensar lo que ocurrió en el año 2003 en adelante, con uno de los periodos más largos de crecimiento económico. Entonces ahí, lógicamente, se ha generado cierta capacidad de compra en América Latina, que también le interesa a Asia, porque a Asia también le interesa el mercado, ¿no? de América Latina. Hay oportunidades comerciales crecientes cada vez más, eso realmente se identifica. Están casi todas muy por debajo del potencial, por doble sentido. O porque podemos exportar, o podemos profundizar relaciones que tenemos todavía muy débiles. Es increíble la relación que tiene, por ejemplo, América Latina con India. Es realmente increíble los montos, no se explica. Eso hay que trabajarlo mucho más.
Se explica, tiene algunas razones que lo explican, digo, pero tenemos que trabajar para profundizar esa relación, ¿no? Y en el caso de China, por ejemplo, el desafío de la diversificación. Claramente hay una concentración, creo que Keishi nos va a contar sobre eso, hay una concentración muy marcada en las exportaciones de Asia-Pacífico, de América Latina hacia Asia-Pacífico. Una concentración muy marcada, o sea, hay una escasa diversificación. Entonces eso es algo que hay que atender. Y después la importancia de la financiación y la cooperación. Cada vez más bancos chinos financian proyectos en América Latina, o hay planes de cooperación muy profundos, no se puede olvidar la importancia de la cooperación coreana, de República de Corea o de Japón en América Latina, que es muy importante, ha sido histórica además, es la que ha explicado una relación de muchos años. Entonces eso lógicamente marca una agenda que es cada vez más amplia, cada vez más ambiciosa y que me parece que nos demanda cada vez más a los diferentes actores y especialmente a los tomadores de decisiones, ¿no? Tengo una visión más de observatorio, más de observar y más académica, con una mezcla, pero no de toma de decisiones. Nosotros acá no tomamos decisiones, yo no las tomo. Nosotros intentamos analizar las diferentes variables que entendemos pueden ser de impacto y que puedan servir para los que realmente toman las decisiones. Bueno, esta es una gráfica que explica por qué la creación del observatorio. Allí lo que tenemos es de 1980 al 2014 cómo ha crecido el comercio. Cómo ha crecido el comercio entre América Latina y Asia-Pacífico. Por lo tanto, hay una explosión realmente muy importante que si la observamos en términos porcentuales, desde 1980 a 1997, después saltamos a 2014, podemos realmente atender a la importancia que tiene Asia-Pacífico en nuestras importaciones y en nuestras exportaciones, ¿no? Porcentajes muy elevados que además han crecido. La diferencia con la importación respecto a la exportación está explicada también en parte por la relación que tiene México con China, ¿no? Pero eso es algo que también ocurre en otros países. Y además, vale aclarar que China ya es el primer destino de exportación de muchos de nuestros países, o el segundo o el tercero. Y esto ha cambiado. Y esto ha tenido efectos también, porque no solo oportunidades, sino también están los que dicen que la relación con Asia-Pacífico, concentrada en exportaciones y muy diversificada en importaciones, ha generado desindustrialización en nuestra región. Es una discusión válida. Es una discusión válida. Porque, lógicamente, lo que le comprábamos hace un tiempo a Brasil, lo que le comprábamos hace un tiempo a Argentina, ahora eso estamos comprando a China. O incluso lo que le comprábamos hace un tiempo a Europa y a Estados Unidos, ahora también eso estamos comprando a China. Naturalmente hay allí una desviación de comercio que podría discutirse y ser parte de lo que tenemos para debatir en las próximas jornadas. Esto tiene que ver con la ASEAN, porque, claro, cuando uno analiza este gráfico que les mostraba aquí, piensa en China automáticamente. Y es cierto que China explica gran parte de este fenómeno. Pero ojo que no solo, porque también, si uno analiza la ASEAN, también hay un crecimiento de comercio entre América Latina y la ASEAN, y también hay una mayor participación. Y si uno lo analiza con India, también lo hay. Es verdad que en niveles muy bajos, y todavía tenemos muy concentrada nuestra relación con China. Pero ojo que tenemos que prestar atención también a la importancia que progresivamente van adquiriendo los otros países de Asia, ¿no? Y el observatorio, como es un observatorio de América Latina y Asia-Pacífico, intenta entender a todo este fenómeno, sabiendo la complejidad que tiene por la diversidad de los países, ¿no? Este es otro tema interesante que ya lo comentaba, tiene que ver con el crecimiento de los acuerdos comerciales. Cada bloque azul, digamos, lo que representa es una relación, ¿no?, entre un país latinoamericano y un país asiático. Estos son los acuerdos que están firmados, ¿no? Entonces, allí uno puede observar la cantidad de relaciones que ya hay y las que todavía faltan. Las dos cosas puede observar. Puede observar lo que hay y lo que falta. Entonces, lógicamente, tenemos un enorme desafío en algunos países de suma importancia. Por ejemplo, no hay relaciones, bueno, está Chile en este tema porque ahora vamos a ver de negociaciones, pero por ejemplo, Indonesia, que es un gran país asiático, del sudeste asiático, con una potencialidad de crecimiento ya muy demostrada y con una población realmente enorme, ¿no?, que supera los 200 millones de habitantes. Lógicamente hay que profundizar esa relación, pero también hay otras relaciones que están muy por debajo de su potencial. Y acá hay algunas regiones que han reaccionado distinto, y que es parte de lo que vamos a discutir. Algunos países de la región tienen acuerdos con Asia-Pacífico y otros todavía están más rezagados. Entonces hay que ver cómo se maneja esto. Estos son los acuerdos de inversión. Los acuerdos de inversión sí son mucho más
que los acuerdos de comercio. Hemos negociado más acuerdos de inversión que de comercio. Entonces, vemos intuitivamente que hay algunos países en los cuales recibimos mucha inversión que lógicamente tienen muchos acuerdos. Esto trata solo de acuerdos bilaterales de inversión. Es verdad que en los últimos años los tratados de libre comercio que se han firmado con Asia también incorporan el capítulo de inversión, ¿no? Pero esto solo analiza los acuerdos de inversión exclusivamente y no lo que se negocia a partir de los tratados de libre comercio. ¿Y qué pasa con las negociaciones? Con las negociaciones, bueno, lógicamente hay negociaciones en curso, hay pocos, muy pocos diría, estudios, o sea, que estén en proceso de elaboración, o sea, porque ustedes saben las cancillerías que realizan siempre estudios de impacto. Entonces, cuando nosotros nos enteramos que un país está realizando un estudio de impacto, lo informamos, siempre y cuando obviamente sea información pública. Lo informamos porque eso puede terminar después en la apertura de una negociación. No necesariamente, ya lo hemos aprendido, pero puede terminar. Entonces, lo que hacemos es seguir los que tienen estudios de impacto. Pero claro, bueno, ahí está el tema de Colombia muy claro con China, que tiene interés. Colombia tiene interés, lógicamente, en acortar la diferencia entre los otros miembros de la alianza con respecto a su inserción en Asia-Pacífico. Y después tenemos otra gran cantidad de acuerdos que están en negociación. Diría que lo interesante aquí es Centroamérica. Si uno analiza por regiones, el Mercosur todavía no ha reaccionado a este fenómeno de iniciar negociaciones con Asia-Pacífico, creo que eso todos lo sabemos. La Alianza del Pacífico sí ha tenido una respuesta muy marcada sobre esto, y Centroamérica comienza ahora a mostrar cierto dinamismo en estos temas. Y en los viajes que uno realiza a Japón o a diferentes lugares de Asia, nota un interés muy marcado de Asia-Pacífico en Centroamérica, ¿no? Entonces esto es algo que... Pero también nota interés en el Mercosur, por supuesto, porque el Mercosur sigue siendo un mercado muy importante. Por eso ahora desde Asia están siendo muy de cerca las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Están muy preocupados si realmente este acuerdo puede avanzar o no, porque lógicamente si avanza hay de vuelta esta pérdida de preferencias relativas que también afecta a Asia y no lo quieren. Entonces, todas las preguntas que vienen de los diferentes expertos asiáticos tienen que ver con Mercosur, Unión Europea. ¿Qué realidades hay? ¿Qué posibilidades hay de avanzar en ese sentido? Entonces creo que la conclusión que podemos sacar de este cuadro, por la cantidad de vacíos y blancos que ven ahí, es que todavía queda mucho por hacer en este campo. La importancia de las negociaciones, que tiene que ver también con el papel que tiene el observatorio por delante, ¿no? ¿Por qué son importantes las negociaciones? ¿Por qué es importante estudiar el tema de las negociaciones? Bueno, primero se trata de Asia-Pacífico, se trata, como saben ustedes, y creo que lo van a hablar los expertos, es una de las regiones más dinámicas en la firma de acuerdos comerciales, Asia-Pacífico. Esto es indudable. O sea, si uno analiza los últimos acuerdos que se han cerrado a nivel internacional, Asia-Pacífico cumple un rol relevante ahí, ¿no? Está en la primera posición. Es cierto que a través del TPP la agenda se está moviendo también muy rápidamente, y es cierto que la propia Unión Europea en su última comunicación de la Comisión está demostrando que va a tener una actitud más agresiva en la firma de acuerdos comerciales, porque se dio cuenta que está un poco demorada también en la reacción que estábamos conversando recién. Entonces, ¿por qué Asia en términos de acuerdos? Porque Asia es muy dinámico en términos de acuerdos. Entonces tenemos que estar atentos a este fenómeno. ¿Por qué también es importante? Porque resta profundizar relaciones entre América Latina y Asia-Pacífico. Hay grandes economías que todavía no tienen acuerdos con Asia-Pacífico. Porque el único acuerdo importante que tiene una economía como Brasil que no es un acuerdo importante, que es un acuerdo no importante justamente en términos de acceso y de profundidad, que es con India. Un acuerdo de preferencia fija, es muy limitado, y después México tiene mucho por hacer todavía, que avanzó bastante a través del TPP, dependiendo de si este entra o no en vigencia, que es un proceso, como decíamos, bien complejo. Entonces todavía queda mucho por hacer en términos de profundizar las relaciones con Asia-Pacífico en términos de acuerdos. Los aranceles, vamos a ver algunas gráficas, los aranceles en algunos sectores siguen siendo muy elevados. El arancel y las barreras que aplica todavía los mercados asiáticos a los productos que tenemos mayor competitividad son muy elevados, entonces ahí tenemos un problema real de acceso. Algunas economías de Asia-Pacífico cuentan con una política restrictiva de comercio exterior, porque no son solo los aranceles o las barreras no arancelarias, es la complejidad de normas técnicas y también es la cantidad de certificaciones que hay que cumplir o de trámites. Hoy realmente exportarle a India no es fácil.
Es una realidad. No es fácil ni siquiera sentarse a negociar, mucho menos para un empresario. No quiere decir que no se pueda hacer. Hay empresarios que han decidido instalar sus empresas, asociándose estratégicamente con empresas indias para atender al mercado indio. Es válido. Pero también es válido ver si podemos profundizar los vínculos a través de estos flujos de acuerdos, ¿no? Algunos países de interés para la región como Japón o Vietnam continúan siendo mercados cerrados en el sector agrícola más allá del TPP. Si bien es cierto que Japón o Vietnam, que los dos forman parte del TPP, han avanzado y han cedido y han tenido que abrir su sector agrícola y parte de sus restricciones, también si uno analiza el texto del TPP, observa que se contemplaron muchas flexibilizaciones en los dos casos. Quiere decir que todavía muchas de las restricciones las van a mantener. Entonces esto quiere decir que, ¿y por qué digo Japón o Vietnam? Porque algunos estudios demuestran que tenemos muy buena complementariedad comercial con estos países. Quiere decir que podemos exportarles en muy buenas cantidades productos agroindustriales o productos alimenticios y ellos naturalmente nos importarían productos de alta tecnología o en el caso de Vietnam algunos productos de intensidad media que nosotros podríamos demandar. Pero ahí hay un desafío interesante. Aquí el cuadro lo que demuestra son los países asiáticos que son más dinámicos en la firma de acuerdos comerciales. Entonces ahí tenemos el caso de India, que tiene su propia lógica en Asia y con sus vecinos, el caso de Singapur, bien conocido por todos, el caso de Japón, República de Corea, China, Malasia. Digamos, todos estos países, si uno toma los datos del Banco Asiático de Desarrollo, puede encontrar rápidamente que están realmente en los niveles más elevados de firma de acuerdos comerciales. Quiere decir que son muy dinámicos en la firma de acuerdos. Lógicamente, los países de América Latina no están en esos niveles, ¿no? Pero esto también es interesante, este cuadro, que no sé si se ve algo, pero les cuento brevemente de qué trata. Que, bueno, este es un análisis de los acuerdos que firmó Singapur. En el P4 con Chile, el P4 es un antecedente al TPP, como ustedes saben, el TLC de Singapur, el TLC de Costa Rica y el TLC de Panamá. Se analizaron diferentes capítulos de los acuerdos comerciales y se intentó realmente explicar si Singapur está negociando las nuevas normas con América Latina. Y la conclusión es que sí. La conclusión es que Singapur está negociando normas OMC Plus y normas OMC-X con países latinoamericanos. Y esa es parte de la discusión que vamos a intentar dar en este foro vinculado a esta necesidad de empezar a incorporar los nuevos temas, que es una de las cosas que vamos a discutir, de los asuntos que se van a discutir. Pero lógicamente ahí hay algunos países que sí, cada cruz quiere decir que sí se negoció sobre esa disciplina. Entonces, son claramente acuerdos ambiciosos. Pero ¿qué ocurre si analizamos el caso de Japón? Los acuerdos que Japón tiene con América Latina. También, quizás acá, un poco menos que en el caso de Singapur, es natural, porque Singapur es muy abierto a la hora de cerrar acuerdos comerciales por razones obvias, ¿no? Del tipo de economía, y Japón es otra cosa, es una gran economía que tiene sus restricciones, tiene sus políticas todavía en algunos sectores, entonces el nivel de profundidad es un poco menor, pero sí Japón ya negocia con América Latina los capítulos clásicos de cualquier tratado de libre comercio que estamos acostumbrados, y algunos otros, ¿no? Como por ejemplo la entrada temporal de personas de negocio, que es uno de los grandes temas que están siendo incorporados en los nuevos acuerdos comerciales. Entonces, Japón también está siguiendo este proceso. La importancia de las negociaciones. Bueno, allí lo que tenemos del lado de la izquierda es un gráfico donde están los aranceles promedio, ¿no? Hasta más o menos la fecha, de América Latina en relación a Asia-Pacífico. Vemos que América Latina está por arriba, este no es el arancel ponderado, este es el arancel simple, promedio simple, está por arriba América Latina en relación a Asia-Pacífico, pero me interesa el otro cuadro, ¿no? Que atiende a los diferentes países y al arancel promedio simple, el arancel total de los países, y lo divide entre agrícola y no agrícola. Ahí lo que estamos observando es que el promedio de estos países que designamos ahí, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Vietnam, es de 16%, pero el promedio de los aranceles agrícolas en India es del 33,4%, y muchos de estos países tienen picos arancelarios del 300%. Quiere decir que todavía, para América Latina, todavía en nuestra relación con Asia, los aranceles juegan un rol. No quiere decir esto
o por lo menos mi opinión personal, que no tengamos que atender a los otros temas. Pero también tenemos que ser realistas con nuestra agenda y con el tiempo que necesita América Latina para la toma de algunas decisiones. O sea, creo que especialmente para algunos países todavía queda un esfuerzo enorme para hacer en términos arancelarios y en términos de acceso, que suponen normas fitosanitarias, normas técnicas, etcétera, que vinculadas a los alimentos, por ejemplo, ustedes saben que son muy complejas y hay algunos empresarios aquí que lo tienen bien claro. Para finalizar, una ficha del observatorio, datos básicos del observatorio, que es una iniciativa que es desde el año 2012 que está conformado, pero que quizás vale la pena aportarles un poquito más de información. Bueno, como dice allí, se creó en julio de 2012, se firmó un acuerdo tripartito entre el ADI, CAF y CEPAL, que constituyó este observatorio, que tiene una oficina permanente aquí en la Secretaría General de la LADI. Tenemos un sitio web ya hace buen tiempo, que tiene muchas visitas y estamos contentos de que hacemos un esfuerzo por mantenerlo actualizado y por brindar así bastante información de utilidad. Información que sí es cierto, alguna información es propia y otra vez hay un esfuerzo de consolidación, porque el gran desafío en términos de información hoy es ordenarla, porque la información está de forma exagerada por muchos lados y a veces es tan amplio que es muy difícil lograr llegar a lo que uno quiere. Entonces el objetivo también del observatorio es hacer un poco más fácil el trabajo y ordenar un poco la información para que sea de utilidad. ¿Cuál es el objetivo general del observatorio? Es muy claro. En definitiva, es profundizar el conocimiento en torno a las relaciones entre ambas regiones. Ser un mecanismo que facilite, de cierta forma, el acceso a la información para la toma de decisiones. Eso es el objetivo del observatorio. Y por eso es clave estar frente a los tomadores de decisiones en este foro para que nos demanden también qué tipo de información podemos realizar, en qué podemos mejorar o qué temas podemos estudiar con más profundidad. Hace poco, y ya estamos trabajando en eso, algunos representantes diplomáticos me decían que sería muy bueno que el observatorio empiece a hacer un seguimiento de todos los memorándums que se cierran, los que obviamente son públicos, ustedes saben que a veces no hay información pública, entre los países de América Latina y Asia Pacífico. Estamos trabajando en eso. Porque ya no nos quedamos solo en la capa de acuerdos, inversiones y negociaciones, sino decimos, bueno, podemos dar un paso más, podemos también seguir los memorandos que se cierran. Y estamos trabajando en eso porque era un debe, no lo teníamos analizado y queremos ver si podemos agregarlo al sitio web en poco tiempo. ¿Cuáles son los objetivos específicos del observatorio? Bueno, crear un foro de discusión, en definitiva, que analice de forma estratégica los diferentes temas de interés entre las dos regiones. Claramente tenemos la satisfacción de que esto lo hemos conseguido, en el sentido de que hemos logrado tener una discusión con los académicos, con los empresarios, y tenemos el deseo de poder tenerla de forma más permanente con el sector gubernamental. Entonces, la discusión de foros, o sea, tener un espacio para discutir, siempre van a estar abiertas las puertas para eso. La elaboración de estudios también, realizamos estudios en el observatorio regularmente, tenemos publicaciones, les vamos a hacer llegar todas ellas, pero estudios periódicos, boletines, en los cuales la CEPAL colabora mucho con nosotros en ese sentido también, y también con los esfuerzos propios y de personal técnico de ALADI, que realizamos estudios para el observatorio y que bueno, entendemos están siendo de interés para los diferentes tomadores de decisiones. Y después herramientas, diferentes herramientas que tienen que ver con información en nuestra página web, que ahora brevemente les voy a comentar. Las herramientas, esos son los tres objetivos específicos: de ser un foro, generar estudios y poner a disposición de los interesados herramientas. ¿Quiénes integran el observatorio? Esto lo comentaba Adolfo. Son 37 economías entre las dos regiones. Esto es lo que les decía, que es realmente complejo, es ambicioso, ¿no? Hay que reconocer que es ambicioso, pero de todas formas estamos intentando, como les decía, atender por separado, atender por regiones o atender por país. No hemos hecho ningún estudio ni nada que sea China, Japón, Corea, todo junto. Tenemos bien claro que tenemos que atender por separado las regiones de los países porque la complejidad es tremenda. Incluso la complejidad del ASEAN es tremenda. No es lo mismo Indonesia que Malasia, no es lo mismo Singapur que Vietnam. Son bien diferentes, ¿no? Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la estructura productiva, de cómo se relacionan entre sí, la atención a los empresarios, etcétera, ¿no? Entonces es muy compleja la cantidad de economías que tenemos allí. Las actividades, ¿qué realizamos? ¿Qué hacemos? Bueno, gran parte de ustedes saben, pero igual es bueno repasarlo. Realizamos seminarios regularmente, congresos, presentaciones de libros, hacemos un esfuerzo, porque cuando hay un académico que tiene un libro para presentar,
abrirle la puerta para que lo presente y generar una instancia de debate. Bueno, Félix ha participado en varios de nuestros foros y seminarios. Foros empresariales, como les contaba, ya hicimos una primera iniciativa, pero tenemos interés de hacer más. En Perú, en Lima, el año pasado, una discusión bien rica vinculada a una discusión con los empresarios y el acceso real a los mercados. Tenemos encuentros académicos, Keiji lo comentaba, ya hemos realizado 2. Esos encuentros los hacemos en la sede de la CEPAL, que son académicos. Hacemos un llamado y los académicos nos presentan artículos en el marco de una de las ideas que nosotros entendemos que vale la pena discutir y bueno, los invitamos a presentar esos artículos en la CEPAL y bueno, de allí sacamos una publicación, ¿no? Que recientemente salió hace 15 días la última publicación con los resultados del seminario del año pasado en Santiago de Chile. Y bueno, eso es muy rico porque también la academia tiene algo que decir, entonces nosotros le damos un espacio también. Representación institucional, naturalmente, a través de las 3 organizaciones, además de su representación natural de sus organizaciones, también participan y representan al observatorio en diferentes ámbitos internacionales. Bueno, yo también como coordinador hago lo suyo. Entonces, en definitiva, el observatorio está en diferentes ámbitos internacionales y creo que la agenda ha sido bastante profunda. Hemos visitado prácticamente todos los países de Asia en estos últimos 5 años. De Asia-Pacífico de nuestro interés. Nos quedan algunos, estamos trabajando para terminar de visitarlos, pero vamos próximamente a poder visitar a todos estos países y eso creo que es bien relevante. Ya hacemos llamados y concursos, una preocupación que tenemos es que la juventud no necesariamente está siguiendo estos temas con la intensidad que nosotros quisiéramos, entonces estamos intentando involucrar a los estudiantes a que se especialicen en Asia y en las relaciones entre América Latina y Asia, y la forma de hacerlos es incentivarlos a través de concursos. Entonces, hemos hecho concursos para que presenten sus artículos. Y nos ha ido muy bien. Se han presentado muchos estudiantes de América Latina, han presentado sus ensayos sobre la relación con Asia-Pacífico y hemos publicado un libro sobre eso. Y ya están todos esperando la segunda. Y eso es algo que también motiva, ¿no? Después tenemos un régimen de pasantías nacionales con varias universidades de Uruguay y también con universidades internacionales y también con la República de Corea en particular, que recibimos pasantes. Y esto es algo que queremos trabajar más. Estamos trabajando con Corea y con China también en profundizar esa relación, de poder recibir investigadores y poder recibir pasantes en nuestro observatorio que trabajen, porque se genera una sinergia interesante ahí. Si tendríamos que dividir los temas que hemos tratado hasta ahora en estos años y analizar tanto a nivel de publicaciones como a nivel de actividades que hemos estudiado, vemos que hemos estudiado sobre las relaciones de América Latina con India, hemos estudiado las relaciones de América Latina con la ASEAN, con Japón, con Nueva Zelanda y con Australia, que este año vamos a intentar hacer alguna actividad sobre eso, porque la relación es muy pequeña todavía con esta región y Australia está cada vez más interesado en tener un vínculo con América Latina. Las cadenas globales de valor, hemos intentado estudiar este tema. El TPP, hemos hecho actividades específicas y publicaciones del observatorio sobre el TPP. China y su agenda con América Latina, China siempre está. Entonces China, por supuesto, tenemos un estudio sobre China de forma permanente. Los BRICS, porque los BRICS abren ahora y en particular desde la generación de institucionalidad, abre una oportunidad también, barreras no arancelarias en Asia-Pacífico y mercados emergentes asiáticos. Por lo tanto, estos son algunos de los temas que si uno tiene que agarrar la página web y dice, bueno, ¿qué ha trabajado el observatorio hasta ahora? Bueno, más o menos son estos temas. ¿Queremos trabajar más? Sí, claro, queremos trabajar más, pero bueno, esos son los próximos desafíos que tenemos y la ponderación de qué temas en parte también va a estar explicada por los resultados de este foro, de lo que están necesitando los tomadores de decisiones. Herramientas, para finalizar, las herramientas que tenemos, bueno, claramente tenemos el sitio web, es la herramienta fundamental, tiene que ver con base de datos. Ahí lo que tenemos es información sobre embajadas, consulados, cámaras bilaterales, universidades, datos básicos de las 37 economías. Tenemos investigaciones también, tenemos una base de investigaciones que cualquier estudiante o cualquier experto que tenga que tratar un tema vale la pena que lo consulte, porque ya son muchos cientos de publicaciones solo sobre la relación entre América Latina y Asia-Pacífico. Pasó a ser ya una biblioteca virtual importante la que tenemos, porque no solo sumamos la de ALADI junto con la de CEPAL, sino que creamos la propia. Tenemos permanentemente equipos que están haciendo inteligencia académica buscando papers que se han salido. Entonces la base es muy potente. Tenemos una herramienta también de acuerdos y negociaciones, donde analizamos, como dijimos, los acuerdos comerciales, los acuerdos de inversiones y hacemos un seguimiento de las negociaciones, donde se puede consultar la información naturalmente pública.
pública, quiero decir, la que nos hacen llegar o la que podemos extraer de las cancillerías, ¿no? Todo eso en base a fuentes oficiales. Vamos a ir agregando más acá, más información sobre acuerdos y vamos a intentar trabajar en los memorándums, ¿no? Después el monitoreo económico comercial. Esto es bien interesante porque es un monitor que nos brinda la información de ALADI, que nos permite tener datos básicos. Tenemos series de 1980 a 2014. Ya estamos intentando actualizar 2015, que ya estamos por recibir la información. Entonces, tenemos datos de PBI, de inversiones, de población, de todas las 37 economías. Tenemos datos de comercio bilateral, tenemos datos de comercio de bienes y de servicios, tenemos datos de aranceles, comercio por producto, tipo de cambio. O sea, tenemos una base de datos realmente que permite en el largo plazo hacer estudios de interés y que puede ser bajadas a Excel sin problema ninguno. Y eso fomenta para consultar y para que se hagan estudios sobre el tema. Y también tenemos inteligencia comercial. Esto es algo que vamos a potenciar más porque de repente los empresarios todavía no lo están utilizando y queremos trabajar en esto, que es, hemos identificado oportunidades comerciales. Tenemos un mecanismo, tenemos una herramienta que identifica oportunidades comerciales. Un empresario puede saber, desde su oferta exportable, a qué país se la puede exportar a través de un cruzamiento estadístico. Un cruzamiento estadístico que por supuesto, es una condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario que haya demanda para pensar en un negocio, pero eso no es suficiente para concretarlo. Después hay que tener más información. Entonces intentamos complementar la información de la identificación a través de presentación de condiciones de acceso. Automáticamente uno, para los productos que identificó como potencialidad, puede ver cuál es el arancel que tiene que abonar en ese país en ese momento. También puede ver las ferias comerciales, porque parece importante participar de ferias comerciales. Y después también tiene acceso a las agencias de promoción, con las cuales trabajamos también, en el sentido de tener apoyo de las agencias de promoción que todos ustedes conocen, que permiten tener más información para acceder a los mercados. Y después, por último, como herramienta, el Foro Académico del Observatorio, que esto es un foro ya que tiene sus años, porque el Foro Empresarial estamos terminando de constituirlo y hicimos una primera actividad recién a finales del año pasado. El foro ya académico tiene muchos años, tiene más de 100 expertos en ese foro. O sea, hay 100 expertos, cuando digo expertos son académicos de nivel de PhD y expertos de diferentes universidades, con los cuales realizamos actividades propias. ¿Qué actividades realizamos? Debates, entrevistas, encuestas, elaboración de estudios compartidos, participación conjunta en congresos internacionales, llamados. Hemos financiado libros, hemos hecho un llamado para que ellos presenten una propuesta de libros y la hemos financiado. Y tienen hasta su propio espacio en la página web. O sea, cualquier académico puede publicar, siempre y cuando forme parte del foro y cumpla con determinados requisitos, puede enviarnos sus documentos para ser publicados en la página web y lo hacen de forma permanente. Entonces también el observatorio tiene un espacio para ellos. Publicaciones, naturalmente tenemos varias, ustedes las pueden consultar todas en la página web porque por supuesto son todas públicas. Tenemos boletines mensuales, boletines de noticias, estadísticos, boletines informativos y comerciales, documentos de diferentes tipos. Publicamos para revistas internacionales de forma cada vez más habitual sobre diferentes temas. Libros, tenemos memorias y libros, ya tenemos 4 libros publicados y una memoria, además de los diferentes informes con los resultados. El último es Explorando Espacios, que está del lado de la derecha, que es el que salió hace 10 días. Todavía no hemos hecho el lanzamiento, que lo vamos a hacer próximamente. Y por último, el papel del observatorio, y quiero cerrar con esto porque en definitiva es parte importante. Yo creo que es la originalidad también de este observatorio, en el sentido de que está conformado por 3 organizaciones, eso ya de por sí es original, y además tuvo desde el primer momento, que es verdad que tuvimos que trabajarlo con el tiempo, porque no de entrada pudimos atender a las 3 áreas, sino progresivamente lo vamos haciendo. El foro académico fue uno de los temas que creamos de forma bastante rápida, para tener una relación permanente con los empresarios, como decía. El foro empresarial, ahora ya estamos pensando en qué actividad hacemos con el foro empresarial y cómo mantenemos ese vínculo con los empresarios, cómo lo profundizamos, porque al final el empresario es el que es el que se beneficia, no de lo que hacemos. Y después el foro gubernamental, que estamos inaugurando hoy y que pretendemos sea un nuevo espacio también para nutrirnos de, bueno, qué información se está necesitando y qué nueva información o qué caminos debemos seguir para que el observatorio sea cada vez más útil, porque todo lo que hacemos acá tiene el objetivo inicial de poder aportar información de utilidad para la toma de decisiones. Así que de mi parte eso es todo, así que muchas gracias por la atención.